A día de hoy, todavía no puedo comprender lo que ocurrió en aquel viejo y olvidado pueblo de Ángel Laque. El miedo y el horror que uno sentía al ir allí ya eran bastante graves, pero lo que mi amigo y yo presenciamos y experimentamos es algo que no le desearía a nadie. Aún estábamos conmocionados por ello, e incluso oír el nombre de Ángel Laque nos hace estremecer de arrepentimiento y aversión por aquel lugar. A menudo tenía terrores nocturnos por aquella cosa temida que vi allí. Nada de esto comenzó por una curiosidad morbosa o por algún tipo de expedición en busca de leyendas en la que quisiéramos participar. De hecho, todo esto sucedió simplemente porque mi amigo y yo éramos curiosos. Yo era un estudiante con aprecio por la antropología y la historia, mientras que mi amigo era un apasionado amante del folclore y la mitología. Ambos intercambiábamos datos curiosos sobre nuestras especialidades, y también compartíamos un gusto por lo macabro, así que a menudo investigábamos temas más oscuros y misteriosos, como la colonia de Roanoke o los horribles asesinatos que tuvieron lugar en Hitchcock Effect. Un interés que compartimos toda nuestra vida fue el tema de los pueblos fantasmas. Para nosotros, los pueblos fantasmas guardaban historias misteriosas y fascinantes del pasado que ningún libro de texto podría capturar. Lo que los hacía aún más atractivos era que a menudo se dejaban intactos, por lo que todo estaba tan quieto y silencioso como el día en que los aldeanos lo abandonaron. Es como si el pueblo olvidado fuera un cementerio para la vida que solía tener. Mi amigo y yo también disfrutábamos especulando sobre la causa del abandono, si es que podemos llamarlo así. A veces, hemos leído que hay poca o ninguna evidencia de por qué un pueblo está completamente abandonado. Existen las explicaciones lógicas más obvias: escasez de cosechas, hambruna, sequía, rebelión, o a veces simplemente el deseo de seguir adelante. Sin embargo, el pueblo fantasma de Ángel Laque es notorio por no tener absolutamente ninguna explicación de por qué fue abandonado. Existe un gran número de pueblos fantasmas en el mundo que han sido abandonados por sus ciudadanos originales, pero este tenía una historia peculiar. En realidad, se sabe muy poco sobre Ángel Laque en sí. Mi amigo y yo buscamos por todas partes para descubrir más sobre él. Aparte de un número muy pequeño de artículos en línea y 1 o 2 libros de historia, lo más que se ha dicho sobre él es que fue establecido en algún momento del siglo XIX. El pueblo lleva el nombre del lago que se encuentra a su lado, y fue misteriosamente abandonado en 1936. También se desconoce qué le sucedió realmente a la gente que vivía allí, porque parece que simplemente desaparecieron de la historia. Nadie descubrió jamás qué les sucedió o por qué la gente se fue de repente. Lo poco que leímos detallaba las supuestas posibilidades lógicas, pero también destacaba los aspectos más curiosos. Se cree que allí se practicaron oscuras artes ocultas durante siglos y que esa puede ser la causa de las esquivas desapariciones y el abandono final. Lo que se sabe en la historia registrada es que la zona era habitada por los pueblos indígenas del área. Con frecuencia se recitaban entre ellos cuentos de esencias malignas que moraban allí. Los exploradores españoles que visitaron la región también escribieron brevemente relatos de sucesos extraños y aterradores en la zona. Tanto que llamaron al lugar el Lago de los Diablos, debido a los extraños y a veces horripilantes sucesos que ocurrían. Nunca describieron realmente lo que sucedió entonces, y los llevó a abandonarlo. Los españoles lo encontraron tan aterrador que abandonaron rápidamente el lugar durante cientos de años hasta que fue renombrado Ángel Laque por los colonos de habla inglesa, quienes se enteraron del nombre y lo cambiaron debido a que ofendía sus creencias religiosas. La leyenda cuenta que numerosos aquelarres ocurrieron cerca del área de Ángel Laque, y que esto finalmente llevó a que la gente fuera secuestrada y llevada volando en la noche por gárgolas y demonios alados. Otros dicen que seres extraterrestres descendieron de las estrellas y abdujeron a la población. Intrigados por la extraña historia y siendo amantes de la historia y el folclore, mi amigo y yo decidimos viajar a Ángel Laque para explorarlo y quizás descubrir por qué la gente del lugar se había mudado a otro sitio. No estaba demasiado lejos de nuestra ciudad natal, así que era posible llegar en solo unas horas. Acabaríamos lamentando esa decisión por el resto de nuestras vidas. Esta decisión insensata no surgió solo del impulso de explorar. Habíamos planeado tomar algunas fotos de artefactos antiguos y quizás recorrer los viejos edificios en ruinas.
Lo que nos esperaba es algo que realmente no puedo explicar a día de hoy, ni es algo que desee revivir de nuevo. Aconsejo encarecidamente a cualquiera que se mantenga alejado de Ángel Lake y lo deje pudrirse. Es un caldo de cultivo para pesadillas y el mal, y no le desearía esta experiencia a nadie más. Durante el viaje, mi amigo y yo discutimos con entusiasmo nuestras teorías sobre el espeluznante Ángel Lake. Siendo estudiantes, estábamos entrenados para estudiar y analizar situaciones con racionalidad y pensamiento crítico. Naturalmente, estábamos dispuestos a tomar cualquier cosa con cualidades sobrenaturales con cierto escepticismo. Sin embargo, entre los dos, mi amigo era el más supersticioso. No en el sentido de leer y seguir horóscopos o creer en herraduras mágicas o algo ridículo así. En cambio, parecía creer que no todo tenía una explicación verdaderamente científica y que había muchas cosas en esta vida que el método científico por sí solo no podía explicar, por mucho que quisiéramos. Pero después de lo que vimos, no creo que ninguno de los dos pueda elegir realmente creer en algo racional en Imour, ya sea científico o de otro tipo. Cuanto más avanzábamos, más decrépito y extrañamente silencioso parecía volverse el lugar. De hecho, en un momento, bajé la ventanilla, solo para no oír nada más que el silencio sepulcral de la zona. Si algún animal hacía ruido, apenas era detectable aparte del breve crujido de la hierba. Habíamos viajado durante las últimas horas de la tarde, así que para cuando llegamos a Ángel Lake, sería de noche. Ahora puedo decir que este resultó ser nuestro error más grave, junto con siquiera atrevernos a viajar a esta ciudad maldita. Lo hicimos por el bien de crear una atmósfera ominosa e inquietante. Pero qué movimiento tan idiota. No fue hasta que estuvimos cerca que de repente comenzamos a sentir la verdadera soledad y aislamiento de este viejo pueblo. Kilómetros y kilómetros de carretera se extendían, y con cada kilómetro, la carretera se volvía menos cuidada, agrietada y abandonada. Pasamos por valles olvidados y montañas sombrías, y la hierba se volvió descuidada y cubierta de maleza. Eventualmente, comenzamos a ver pequeñas cabañas antiguas desagradables aquí y allá, dispersas alrededor de los ahora caminos de tierra. Nuestro vehículo se sacudía violentamente contra el camino irregular y accidentado. Nos emocionamos al ver que algunas de estas viejas cabañas parecían auténticas y rústicas, quizás datando del siglo XIX. Rápidamente tomé algunas fotos con mi teléfono. Debe haber habido gente que decidió tener una vida sencilla durante la época y no mudarse a la parte industrializada de Ángel Lake. En un momento, mi amigo no tuvo más remedio que aparcar el coche y tuvimos que continuar nuestro viaje a pie, ya que el camino se volvió demasiado difícil para atravesar en coche. En el momento en que cerramos las puertas de nuestro coche, inmediatamente sentimos la atmósfera de decadencia. Los árboles, las plantas y la hierba parecían lúgubres y húmedos por la lluvia que había caído unos días antes, y cualquier animal que oímos a nuestro alrededor se escabullía o trepaba rápidamente por altos troncos negros. El suelo estaba muy embarrado y podíamos oír el débil gorjeo de pájaros desconocidos a lo lejos. Finalmente, nuestros ojos se posaron en un pequeño y oscuro pueblo situado al final de este bosque virgen. Originalmente, pensé que estaríamos emocionados por explorar este pueblo milenario e investigar lo que le había sucedido. Pero por alguna razón, tanto mi amigo como yo sentimos dudas en entrar. Por muy extravagante que suene esto, sentimos una especie de presencia indeseada emanando de él. Cuanto más lo mirábamos, más sentíamos un ligero miedo. Hice todo lo posible por ocultarlo, y noté el miedo de mi amigo porque estaba tan inquieto como yo para entrar. Se volvió hacia mí y me preguntó si iba con él y qué estaba esperando. Mentí, puse una excusa, y dije que simplemente estaba observando el pueblo. Ambos intercambiamos risas inquietantes y entramos como si ambos estuviéramos tranquilos. Las calles estaban llenas de arquitectura antigua y casas desoladas. Todavía había letreros de viejas tiendas colgados y las casas residenciales aún tenían muebles de madera en sus verandas. Se sentía tan extraño estar aquí. A menudo, cuando caminamos por barrios, esperamos ver las ventanas iluminadas o gente caminando por la calle. Pero aquí se sentía tan vacío y desolado. Era muy inquietante imaginar qué había causado que este pequeño lugar fuera olvidado.
Sabíamos que podíamos entrar en cualquiera de estos edificios que quisiéramos y revolver las cosas que contenían, pero había algo curioso en estas casas que nos dejaba sintiendo miedo de ellas. Era como si todavía hubiera cosas morando aquí, escondidas en la oscuridad y esperando a que alguien entrara. Suena tonto, sí, pero así se sentía. El hecho de que el sol se hubiera puesto y el cielo comenzara a oscurecerse lo hacía aún más sombrío y desprovisto de vida. Mientras avanzábamos por las calles muertas, tomamos más fotos y señalamos las pequeñas tiendas y casas que nos parecieron interesantes y comentamos sobre su aspecto arcaico. Creo que, en secreto, mi amigo señalaba lugares y objetos solo para hacerme pensar que no tenía miedo. Pero la verdad es que era tan poderoso que podía sentirlo. Ambos estábamos muy asustados y creo que ambos comenzamos a lamentar haber venido aquí a esta hora tardía. A pesar de todo, había algo que atrajo mi curiosidad y que simplemente tenía que buscar. Era un viejo edificio rectangular en la plaza del pueblo. El letrero en la parte superior decía, Agencia de Periódicos de Ángel Laque. Lo señalé y mi amigo también se emocionó. Dentro, seguramente habría valiosas fuentes de información que revelarían cómo era la vida aquí y quizás arrojarían luz sobre algunos de los ciudadanos y su historia. Ambos abrimos la vieja puerta decrépita y entramos en el pequeño lugar parecido a una oficina y nos quedamos mirando con total asombro las viejas mesas, máquinas de escribir y archivadores que estaban volcados y esparcidos por toda la habitación. Instantáneamente comenzamos a buscar entre los viejos papeles y muebles. Encontramos numerosos artículos de periódico sin terminar que detallaban los acontecimientos que ocurrían en la nación y muchos retazos de noticias locales durante la década de 1930. Era evidente por esto que los periodistas que los escribían debieron haberse levantado y marchado repentinamente. Nos dejó con una ligera sensación de inquietud mientras seguíamos buscando entre todo. Luego me aventuré dentro de otra habitación y creo que esta había sido la sala de edición. Había numerosos artículos de primera página pegados a las paredes y dos ventanas que daban a una gran laguna. La laguna era el mismo Ángel Laque, que daba nombre a este pueblo. Llegué a lo que creí que era el escritorio del editor del periódico. Había una gran pila de periódicos encima, cuidadosamente ordenados e intactos. Miré a mi amigo y vi que simplemente estaba tirando papeles y revisando el contenido del escritorio. Se sintió increíble por un breve segundo. Tenía en mis manos un periódico que había sido escrito hacía casi 80 años. Todavía se sentía tan fresco como el día en que salió de la imprenta. Leí el titular, siendo el año 1936 según la fecha del periódico, y sentí una punzada de miedo revolverse dentro de mí. Decía, extraña niebla avistada en medio de Ángel Laque. Mientras terminaba de leer esas palabras, mis ojos se dirigieron al gran lago en la ventana. Mientras lo estudiaba por un momento, el agua parecía más sombría y quieta que cualquier otro lago que hubiera visto en mi vida. Tenía una especie de inquietante quietud. Luego volví mi atención al periódico una vez más y comencé a leer. El 11 de octubre, se avistó una niebla inexplicable creciendo en la parte central de Ángel Laque. La gente dice que pareció salir de la nada, y testigos que vivían cerca afirmaron escuchar ruidos extraños y aterradores provenientes del mismo lago. Luces inexplicables parecían irradiar desde el centro de la niebla que se estaba formando en el agua. Las fuerzas del orden locales y los pescadores han intentado salir para ver cuál es la fuente de esta niebla inexplicable, pero afirman que parece emitir un olor horrible que les impide acercarse más. Intentarán explorarla en una fecha posterior en la que esperan que el terrible olor haya disminuido. Esta historia me cautivó. Al leer más de los periódicos, me di cuenta de que había más artículos sobre este evento. Cada artículo estaba fechado solo unos días después del que acababa de leer, y rápidamente los recogí todos en orden cronológico. Estaba tanto emocionado como inquieto por lo que acababa de leer. El siguiente artículo decía lo siguiente. El 19 de octubre, la niebla casi ha cubierto todo el lago y ha llegado a la orilla e incluso se ha extendido a los bosques vecinos. La gente comienza a temer que entre en el propio pueblo. Parece ser así, ya que no ha estado retrocediendo en absoluto, sino que, como dije, se ha vuelto más densa.
Los ciudadanos se quejan al alcalde y a otros funcionarios electos de que el horrible olor ha comenzado a perturbar sus vidas cotidianas. Además, la gente sigue afirmando que extraños efectos de luces estroboscópicas multicolores que parpadean dentro de ella los hacen sentir nerviosos. En las últimas horas de la noche, afirman escuchar ruidos desordenados e infernales provenientes de la dirección de donde se acerca la niebla. Se ha hecho un anuncio público de que la gente debe permanecer en interiores hasta que la niebla se disipe. Normalmente no soy de los que se ponen supersticiosos o se asustan por algo así, especialmente porque sabía que esto podría haber sido fácilmente un caso de periodismo amarillo. Pero lo que me hizo empezar a asustarme fueron las circunstancias que rodeaban a este viejo pueblo fantasma. Había sido abandonado y todo estaba tirado como si algo repentino hubiera sucedido. Pero ¿y si no fue abandonado? ¿Y si algo horrible hubiera ocurrido aquí? Mientras esos pensamientos llenaban mi mente, de repente miré el periódico que sostenía y noté que mi mano temblaba nerviosamente. Ni siquiera me había dado cuenta al principio, y rápidamente lo dejé y cogí el siguiente periódico. Este estaba fechado el 5 de noviembre. La niebla aún no ha desaparecido desde que fue avistada por primera vez el 19 de octubre. El gobierno de la ciudad todavía no está seguro de qué es y cómo deshacerse de ella. La niebla ahora ha llegado a Ángel Lake y ha comenzado a arrastrarse por las calles. Los ciudadanos están comenzando a desaparecer en circunstancias misteriosas. La gente afirma que algunos de sus seres queridos han salido a mirar la niebla, y como bajo una especie de hipnosis, entraron en las profundidades nebulosas y nunca más salieron. Lo último que oirían sería a sus seres queridos lanzar un terrible chillido de terror y luego no quedaría rastro de ellos. Los cuerpos de ganado, aves y varios otros animales variados son descubiertos muertos cerca de la niebla mortal. Las plantas y los árboles también comienzan a descomponerse, marchitarse y morir cuando la niebla se acerca a ellos. Se desconoce qué se hará en este momento. En este punto, mi amigo entró en la oficina del editor e inmediatamente grité y solté el periódico cuando él me llamó. Notó mi expresión de alarma y mi comportamiento y me preguntó qué pasaba. Tembloroso, recogí los periódicos que sostenía y se los leí en voz alta. Cuando levanté la vista hacia él, estaba tan pálido y aterrorizado como yo. Pude ver el miedo en sus ojos y él también parecía afectado por el pavor. Lo vi dirigirse nerviosamente hacia la ventana, presionar ambas palmas contra el cristal y mirar hacia el lago. Me uní a él en la otra ventana. Noté que los árboles y las plantas alrededor de Ángel Lake parecían muertos, grotescos y sin vida. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que le daba a este viejo y extraño pueblo esa sensación inquietante. Todo parecía estéril y sin vida. El lago mismo parecía un abismo solitario y frío. Cuanto más lo miraba, más imaginaba cosas abominables e inenarrables escondidas debajo. ¿Había alguna validez en estos artículos de periódico? ¿Era solo un engaño elaborado? Parecían tan auténticos, simplemente no tenía sentido. Volví al escritorio y cogí el siguiente periódico. Sorprendentemente, este periódico parecía ser el último que estaba completamente terminado. Se lo leí en voz alta a mi amigo que se había reunido conmigo en el escritorio. Solo que ahora parecía más incoloro y nauseabundo que antes. Este último artículo estaba fechado el 14 de noviembre. La niebla infernal ha comenzado a apoderarse de Ángel Lake. Las autoridades han comenzado prontamente las evacuaciones del pueblo. La niebla, aunque de origen desconocido, ha sido considerada peligrosa por los funcionarios del pueblo. Las cosechas se han deformado y no son comestibles. Los animales también se han deformado, muriendo mientras su carne se pudre. La gente de Ángel Lake aparentemente cae bajo una especie de trance inexplicable que los atrae hacia la niebla mortal y no regresan. Se desconoce a dónde van o si siquiera están vivos. Se ha especulado que el olor fétido proviene de la misma niebla y se ha vuelto completamente insoportable. El destino de nuestro pueblo quedará desconocido. Puse ese artículo estremecedor de nuevo sobre la mesa y ordené los periódicos de la forma en que los había encontrado, y quizás de la forma en que habían estado durante décadas. Supongo que lo hice por respeto al habitante original que lo había hecho así.
Mi amigo y yo intercambiamos miradas muy nerviosas. De repente, este viaje una vez académico y antropológico se había convertido en un misterio ominoso y extraño. Nos dejó a ambos perplejos y con muchas más preguntas que respuestas. Sentí que rechinaba los dientes por el nerviosismo. Mis pensamientos estaban confusos con los relatos desconcertantes que acababa de leer. Mi amigo folclorista volvió a la ventana para contemplar de nuevo aquel lago infernal mientras yo comenzaba a escanear la habitación en busca de más pruebas de lo que le había sucedido a este pueblo fantasma. Mientras buscaba entre los escritorios y el suelo, mis ojos se posaron de repente en una vieja máquina de escribir en la esquina de la habitación. Captó mi interés porque parecía tener una especie de manuscrito a medio terminar encajado en ella. No necesité tocarlo debido a mi deseo de dejar todo lo más auténtico posible. Me paré sobre el aparato y leí el texto apenas legible manchado en él. Para mi sorpresa y horror, parecía ser una especie de nota escrita apresuradamente por una mecanógrafa desconocida. No estaba mecanografiada formalmente para ser un periódico. Comencé a leerla y después de esto, realmente comencé a sentir la abrumadora esencia del puro horror. La maldita niebla no es solo vapor. Es algo vivo. No solo se está llevando a la gente. Se los está comiendo. Los vapores tóxicos están matando la flora y la fauna. Tiene una especie de poder diabólico. Está apoderándose de Ángel Lacke. Dejo esta nota aquí para advertir a cualquiera que sea lo suficientemente tonto como para venir aquí. Si estás leyendo esto, sal de Ángel Lacke, ahora. Necesitas absolutamente hacerlo. Si deseas quedarte un momento más, que Dios tenga misericordia de ti. Eso fue todo lo que estaba escrito en la hoja antes de que se detuviera abruptamente. Simplemente me quedé allí, temblando como un miserable cobarde ante las palabras del papel. Sentí que el más leve ruido me haría saltar en este punto y estaba intoxicado de pavor. Luego llegó el horrible chillido de mi amigo, que seguía mirando hacia el terrible lago. En el momento en que oí este grito, me quedé paralizado con un miedo absoluto y paralizante. Nunca había sentido una frialdad tan horrible de tener cada parte de mi cuerpo. Incluso mi respiración se sentía restringida. Lo oí llamarme repetidamente y frenéticamente, y el tono de su voz sonaba como si estuviera a punto de sollozar histéricamente. Logré liberarme de aquel agarre de miedo extremo, y me di la vuelta hacia mi amigo, y exigí saber qué pasaba. Todo lo que hizo con una expresión aterrorizada en el rostro fue señalar con el dedo hacia Ángel Lacke. Antes incluso de mirar, tuve la sensación de simplemente darme la vuelta y salir corriendo de este pueblo demoníaco lo más rápido posible. Con el horror comenzando a apoderarse de mí, miré por la ventana y observé el fenómeno más extraño e inexplicable. No creo haber leído o presenciado algo así. En lugar de sentirme fascinado por ello, me llenó de un pavor y una aversión futuros al recordar los relatos aterradores de los artículos de periódico y aquel último mensaje. Parecía que una niebla blanca y lechosa comenzaba a remolinear sobre el agua de la laguna, pero se movía de manera diferente a cualquier niebla que hubiera visto jamás. Parecía deslizarse como una serpiente gigante, como si buscara algo o alguna otra cosa horrible. Pero lo que le daba a esta niebla la cualidad más terrible y extraña era el espeluznante cambio de colores que destellaban vehementemente en su interior. Era como un relámpago multicolor brillando furiosamente dentro de una nube de tormenta. La niebla parecía arrastrarse hacia la orilla a un ritmo rápido, como si lo estuviera haciendo intencionalmente. Simplemente la miré, sin pensar y con los ojos muy abiertos. No podía decidir si estaba demasiado fascinado o demasiado petrificado para mover un músculo. Todo lo que recuerdo fue a mi amigo gritándome algo y parecí darme la vuelta de verdad y correr junto con él, tropezando con lo que antes creía que eran tesoros de este viejo pueblo. Pateé muebles a un lado y empujé puertas con fuerza. Cuando salimos corriendo, ya había anochecido, pero lo que añadió aún más miedo a esta situación ya horrible fue que, en el aire, había un olor nocivo que provocaba vómitos y que nunca antes había olido. El olor era suficiente para hacerme toser y jadear y mis ojos llorar. Me cubrí la cara con la manga, pero ni siquiera eso fue suficiente para bloquear el grotesco olor.
detrás de nosotros, extrañas luces estroboscópicas comenzaron a parpadear intensamente y de manera algo amenazante, como si nos hubieran localizado y tuvieran el propósito de alcanzarnos. Esto animó a mi amigo y a mí a correr aún más rápido, y fue cerca de la salida de Ángel Lake que comenzamos a oír los extraños gruñidos guturales y los chirridos desgarradores que surgían desde atrás. Sonaban como vacas, pero eran diferentes a cualquier cosa de este mundo. Los sonidos eran suficientes para enloquecer a cualquiera si los oía durante el tiempo suficiente. Justo cuando llegamos a las afueras y finalmente logramos salir de aquel pueblo de brujas, me atreví a girar la cabeza y continué corriendo por mi vida. Fue allí, entonces, cuando vi la niebla sobrenatural tragándose todo el pueblo, cada edificio, desde el más pequeño hasta el más alto. Vi el remolino de colores de pesadilla retorciéndose y moviéndose en su interior, y por un aterrador y breve segundo, creí ver una horrible y distorsionada cara gigante en la niebla, como si perteneciera a alguna enorme bestia humanoide mirándonos con ojos saltones y antinaturales, hambrientos. Una vez que mi amigo y yo llegamos a su coche, salimos a toda velocidad de allí, sin prestar atención a los límites de velocidad. Salimos de allí, graves y silenciosos por nuestro espeluznante encuentro con lo desconocido. Estábamos tan perturbados por esa experiencia que nunca volvimos a hablar realmente de Ángel Lake. Cada vez que llega una niebla común, me encuentro sintiendo mucho miedo. No estoy seguro si tengo miedo porque me recuerda la niebla del lago diabólico o porque siento que las que vienen se comportarán de la misma manera. Por la noche, mientras estoy acostado con la mente llena de pensamientos horribles, me pregunto si la gente que habitaba Ángel Lake escapó de esa niebla monstruosa, o si se los comió, como decía el misterioso mensaje en la máquina de escribir. Nadie ha salido nunca a decir que vivió en Ángel Lake. Ni siquiera en una entrevista. Nadie tampoco ha reclamado jamás ninguna descendencia de allí. Me hace considerar nerviosamente la posibilidad de que quizás la gente sí desapareció dentro de esa niebla y no huyó. Los pensamientos me llenan de terror y paranoia. Sé que nunca superaré esa experiencia. Solo puedo esperar que nadie se atreva a ir a esa horrible niebla en Ángel Lake nunca más.